noches, gracias por el honor de su sintonía en este último día de septiembre y también el último día de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a unas horas ya prácticamente de pasar la estafeta a Claudia Sheinbaum. Esto, por supuesto, fue motivo de celebración en la que fue hoy su última mañanera. El plazo se cumplió. Con la mañanera 1438, este lunes terminó el sexenio de López Obrador. Buenos días. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Sus últimas horas como presidente iniciaron con su tradicional conferencia. Se esperaban 10 minutos o 15 cuando mucho, pero al final duró 1 hora 49 minutos. Hubo nostalgia, un recuento de la política económica de la administración y el sello de la casa, la nota de última hora con la accidentada firma de las reformas de pueblos indígenas y a la Guardia Nacional. Es que así fue nuestra vida pública. Enseguida, la larga lista de datos, 10 récords en materia económica según el tabasqueño. Y después de la frialdad de los números, la fiesta. Primero, le dedicaron una versión adaptada de La Paloma, con la letra de Pedro Miguel y voces de Eugenia León y Beatriz Gutiérrez. Llegó el sentimiento. Y hasta la rifa de su reloj que ganó un youtuber. Se van a rayar porque vamos a rifar el reloj. Primero. Mar Gómez, sin punto ni comas. De Baja California. Por segunda vez en todo el sexenio, el presidente bajó a desayunar con los asistentes a la mañanera. Lo acompañó su gabinete de seguridad. Comió tamales, un poquito de todos, atole y compartió su felicidad por terminar el sexenio. Nuestra comida es extraordinaria. Hay 300 variedades de tamales. Y con este de la Galería de los Presidentes de Palacio Nacional. Después de explicar los símbolos, como el bastón de mando y el zócalo, aceptó dar unas palabras y se sinceró. Consideró que él cumplió sus objetivos. Y como la ceremonia duró más de lo previsto, como siempre su esposa se lo llevó. En lo público sí. Ahora sí, misión cumplida. Ya no vinieron a buscar. Dios. Ella se quiere tomar foto. Con imágenes de Vicente González y Sepropié e información de Pedro Domínguez, Milenio Noticias. Por la tarde, el presidente encabezó una comida de despedida en Palacio Nacional junto a los presidentes latinoamericanos que han sido sus aliados a lo largo del sexenio, entre ellos los mandatarios de Cuba, Guatemala, Chile, Colombia, Honduras y Brasil, así como el primer ministro de Belice. En redes sociales, López Obrador publicó una fotografía del momento destacando que les agradeció sus muestras de apoyo y solidaridad. Ya cerca de las 5:30 de la tarde, López Obrador abandonó de manera definitiva Palacio Nacional a bordo de una Suburban blanca, esa que vemos en pantalla, para dirigirse a su casa en la alcaldía Tlalpan. Pese a la lluvia, vecinos y simpatizantes del mandatario lo recibieron entre aplausos y porras, quien los correspondió con saludos.
Así ha sido el último día de Andrés Manuel López Obrador como presidente, pero vale la pena recordar cómo fueron los últimos días de gestión de los presidentes mexicanos desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto. El propósito es hacer una entrega-recepción fluida, que el país no pierda un solo minuto de su tiempo mientras se está haciendo este proceso, sino que pueda seguir su marcha y sobre todo que pueda inclusive acelerar el paso e ir más allá de donde hoy estamos. Si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Gracias a todas y a todos los mexicanos por su comprensión ante las muy difíciles decisiones que tuvimos que tomar para hacer frente a tantos y tan complejos desafíos. Un miembro más de esta gran comunidad que somos, seguiré orgullosamente siempre al servicio de México. Muchas gracias. Y esta noche se llevará a cabo la entrega-recepción del gobierno federal en la Secretaría de Gobernación. En el acto estarán presentes la actual titular, Luisa María Alcalde, quien entregará el mando a Rosa Isela Rodríguez, además de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos, pasará la estafeta a Ernestina Godoy. En el heroico Colegio Militar se efectuará el cambio de mando de la Secretaría de la Defensa, en donde el general Ricardo Trevilla sumará a la titularidad de la dependencia de manos del actual secretario, el general Luis Crescencio Sandoval. ¿Y cómo dará inicio el primer día de Claudia Sheinbaum como presidenta? Bueno, a las 9 de la mañana comenzarán las actividades en el Palacio Legislativo de San Lázaro con la fijación de posturas de las distintas bancadas, la lectura del bando solemne. Posteriormente, la presidenta de la mesa directiva, Ifigenia Martínez, dará un mensaje al Pleno. Será a las 11 horas cuando Sheinbaum, acompañada de una comitiva especial, ingrese hasta el salón de sesiones, donde será investida con la banda presidencial. Una vez terminado el acto, se trasladará a Palacio Nacional y ofrecerá un almuerzo para los representantes de los países invitados. A las 4 de la tarde emitirá un mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México para abordar los 100 puntos prioritarios de su gobierno. El miércoles comenzarán sus actividades oficiales con su primera conferencia matutina y posteriormente se trasladará a Acapulco, Guerrero, para revisar la situación del puerto. También Claudia Sheinbaum adelantó que para su toma de protesta en el Palacio de San Lázaro, al tratarse de un acto republicano, sí habrá representación del Poder Judicial, sin especificar si se tratará de la ministra presidenta Norma Piña. También se dijo estar contenta a unas horas de recibir la banda presidencial del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a estar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un acto republicano. Está el Congreso de la Unión, están la Suprema Corte y están los gobernadores. Por supuesto hay melancolía con el cariño que le tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador y su retiro de la vida pública, pero al mismo tiempo pues con mucha responsabilidad, pues lista para lo que viene. Hoy Claudia Sheinbaum anunció más nombramientos para su gobierno. Destacan la designación de César Yáñez como subsecretario de Gobernación, Carlos Merino como titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el actual vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, ahora será titular de la Coordinación de Asesores de la Presidencia, Paulina Silva será la próxima coordinadora general de Comunicación Social, Santiago Nieto será titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Edgar Amador asumirá la subsecretaría de Hacienda, Abraham Carro quedará al frente del Instituto Mexicano de la Juventud, mientras que Katy Monreal será titular del Instituto Nacional de la Economía Social.
¿Cómo están las cosas en el Palacio Legislativo de San Lázaro? Bueno, pues ya se presume que está todo listo para la toma de protesta, desplegándose un gran operativo de seguridad. Fernando Damián, adelante, muéstranos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, pues comentarte que efectivamente todo está prácticamente listo aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro para la ceremonia, para la sesión de Congreso General en la que la presidenta electa Claudia Sheinbaum rendirá su protesta constitucional como nueva titular del Poder Ejecutivo Federal. Comentarte que al exterior de este recinto, personal de la Policía Capitalina y elementos militares pues han reforzado el cerco de seguridad, cerrado algunas vialidades y bueno, pues por supuesto mantienen los muros de acero de 3 metros de altura para evitar la aproximación de personas ajenas a la ceremonia de este martes, mientras al interior del Palacio Legislativo son alrededor de 250 elementos de la propia Cámara de Diputados, así como el refuerzo de la Guardia Nacional, quienes se encargarán de mantener la seguridad, de cuidar la integridad, pues no solo de la propia presidenta entrante, sino también de sus 930 invitados, entre ellos 16 jefes de Estado y un centenar de representantes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Si tú gustas, vamos a ver y escuchar parte de la explicación del diputado Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena, sobre los preparativos aquí en el recinto legislativo. Será una hazaña impresionante la que se va a ver mañana, un acto fundamental, un acontecimiento único, dado que desde el México independiente de 1824 hasta ahora no había habido una mujer presidenta. Después de 67 hombres, será la primera mujer que gobierne al país. Así es de que tenemos mucha esperanza, tenemos mucho ánimo. Hasta pronto, muy buena noche, Pedro. Gracias, Fernando Damián, buenas noches. Y esta noche Claudia Sheinbaum se reúne en el Museo de la Ciudad de México con mandatarios extranjeros y diplomáticos que asistirán a su toma de posesión. Además, según anunció previo a la reunión, aprovechará la cena para tener breves encuentros bilaterales con algunos mandatarios. Hagamos un balance del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le agradezco a Jacqueline Hinojosa, presidenta del Organismo de Mujeres de la CNP del PRI, Lilia Aguilar, diputada federal del PT, Arturo Ávila, diputado federal de Morena, y Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, que estén con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Pues tenemos 20 minutos, el tema es muy extenso, entonces les pedimos que sean concretos. Sí, vamos con el balance. Arturo, comenzamos contigo. Vamos a los datos, si te parece bien. En este sexenio tuvimos el aumento más importante del salario mínimo. Fíjate, un 150% en términos reales, es decir, descontando la inflación, mientras que el PRI y el PAN, el PRIAN, ¿no?, en promedio tienen un crecimiento del 3.75%, es decir, muy por debajo incluso de la inflación en términos reales. Es decir, el PRI y el PAN se convirtió y siguen siendo expertos en esclavitud moderna y, por supuesto, son expertos en dejar pobreza. Nosotros incluso elevamos a rango constitucional ya que nunca más en la vida vuelvan a estar los salarios mínimos por debajo de la inflación. No solamente eso, 5.1 millones de personas abandonaron la pobreza extrema. El Banco de México dijo hace algunos días que suman para final de este año 9.5 millones de personas las que abandonaron la pobreza también. Debo de decir que con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, los dos juntos en ese trabajo de generar pobres, cuando además Felipe Calderón decía que era el presidente o que iba a ser el presidente del empleo, generaban 500,000 de personas en pobreza por año, mientras que nosotros, de 2018 a 2022, sacamos a más de 100,000 personas mensuales de la pobreza. Pero no solamente eso, somos el segundo lugar con menor desempleo a nivel mundial, fíjate, y son datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. De los 34 países de la OCDE, estamos por encima de Japón, estamos por encima de los Países Bajos, de Alemania, de Suiza, de Estados Unidos, incluso de España, que aquí los compañeros del PAN
le tienen tanto alarde a la corona y tanto cariño a la corona? Damián. Bueno, muy bien, vamos siendo serios. Los gobiernos se analizan por resultados. Yo pudiera hablar de cosas buenas y cosas malas de cualquier sexenio que me pregunten de ahorita y para atrás. En lo personal me parece muy débil el ser tan radical que no se pueda reconocer o que creas que está mal si no reconoces algo que hizo bien un gobierno, pero al mismo tiempo puedes ser crítico de otras cosas. Al final de lo que se trata es de que los gobiernos cambien la calidad de vida de la gente. Yo de este gobierno destaco en positivo, déjame empezar por ahí, sus programas sociales. Por eso voté a favor del programa de adultos mayores, creo en ello, creo en la universalidad, de hecho creo en la beca universal pareja. Parece que Claudio Sheinbaum se está quedando corto en solo presentarla para escuelas públicas, ojalá y lo haga para privado, vamos a buscar convencerla en ello, y creo que eso lo hicieron muy bien. El Coneval dice que sacó a 5 millones de personas de la pobreza, me parece excelente, yo lo aplaudo y no le quito nada. ¿Por qué? Porque no me quita nada por reconocer que eso, qué bueno que se avance. También reconozco el crecimiento del salario mínimo. No es cierto que haya impactado a millones de personas, solo 196,000 personas cotizan con salario mínimo en el IMSS. De entrada, el 55% de la gente no tiene trabajo formal. Ni modo que le anden preguntando al que está en la informalidad si ganó el salario mínimo. Pues por favor, ¿verdad? El salario promedio mensual registrado ante el IMSS ya anda en 17,000 pesos. Entonces, pero qué bueno, es algo justo. De hecho, se propuso desde antes, por eso se desindexó. También me gusta la política que hicieron. Fíjese cómo voy sumando cosas. En materia laboral, voté a favor de la reforma laboral. Me pareció muy justo la reforma de outsourcing, por eso voté a favor también. Se deben de garantizar los servicios de seguridad social para ello, y también incluso algo que se considera muy neoliberal, buenos para cobrar impuestos. Me gustó que apretaran las tuercas y que le cobraran los grandes contribuyentes. Pero así como reconozco eso de los claros, tengo que decir que en muchas otras cosas están completamente reprobadas y son las mayores. En concreto y enumero porque sé que me alargué, en materia económica es el crecimiento económico más bajo de los últimos 36 años. Punto, es un dato público, pues. 36 años, el peor, va a ser un sexenio perdido con menos del 1% de crecimiento. ¿Qué te podrían refutar que estuvo la pandemia del COVID? Sin duda, como también hubo un problema de salud en otros sexenios, pero entonces lo compararía yo con los socios comerciales. Crecimos menos que Estados Unidos, creció más del doble que nosotros, al mismo tiempo con la misma pandemia. China mucho más, Chile mucho más, Brasil mucho más. La verdad es que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer, se tardó mucho en recuperarse. En términos de empleos, el sexenio anterior, que yo no soy defensor, generó más del doble de los empleos que generó así de concreto. En términos de salud, hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. En términos de educación, hay 25 millones con rezago educativo y creció en este sexenio 1.6 millones más. Y así en términos de seguridad, 200,000 asesinatos. Entonces, así como reconozco cosas buenas, me parece que fue una oportunidad perdida en muchas otras. Lilia. Bueno, yo lo que diría es que sí vivimos en el mundo de los otros datos, pero de los otros datos de la oposición, porque entrando a esta seriedad de lo que comenta Damián, los programas sociales que hoy son derechos sociales, que además es uno de los grandes logros que nosotros tenemos y que eso no lo puede negar nadie, aunque muchas veces los partidos de oposición han dicho que ellos lo iniciaron mucho antes. Hoy 30 millones de hogares tienen los programas sociales, y el impacto del que habla en el salario, Damián, pues estamos hablando de que nosotros recibimos de un gobierno panista un salario promedio de 352 pesos y hoy estamos dejando al país con un salario promedio de 587, pero además hubo un alza de 2 millones de personas que salieron de la informalidad, y eso son datos oficiales que no tienen nada que ver con el gobierno. Pero además yo entraría a otro de los grandes logros que ha comentado Damián. El aumento que tuvimos en el cobro, no es el cobro de impuestos a los ricos no es un tema de derechas, es todo lo contrario. Permitían las evasiones fiscales. El ejemplo claro es precisamente la relación que había entre la Corte y los evasores fiscales, y por eso hicimos la reforma judicial. Entonces, incrementamos no solamente la contribución o el cobro de impuestos, sobre todo a grandes contribuyentes, y yo lo que diría es que esta es el sexenio que en 56 años no ha tenido una devaluación significativa al peso, sino una apreciación. Por eso hablamos del superpeso. Así que por más que nos quieran regatear en temas económicos, la verdad es que estamos entregando buenas cuentas también en eso. Jackie. Ay, en fin, vamos a hablar de los datos. Hablaste de que estamos muy bien en el empleo. ¿Por qué no hemos ido por las 40 horas?
díselos a la gente. También somos de los países que más trabaja a nivel mundial. ¿Por qué no han aprobado las 40 horas? En fin, volvemos. Hablaste también, recuérdame, porque es que ya me dejaron de último. Pues te toca ¿Hablaste? a ti acordarte. No, pues a ver. Te toca a ti acordarte. Ya me acordé, el salario mínimo, Eso, que nos encanta. De hecho, el PRI apoyó y votó a favor. Solo que la vida ya es más cara. ¿Y en cuánto está la canasta básica? En el 2018 estaba en 1,500 y ahorita está en 2,300. Es decir, ya está más cara. El kilo de tortilla. Entró Andrés Manuel y costaba 12 y ahorita cuesta 24. Entonces de nada sirve que aumenten el salario cuando la vida ya cuesta más cara. La gasolina está casi a 27 pesos en el sureste. O sea, está todo dar que nos hayan aumentado el salario mínimo, pero la vida ya también es más cara. La inflación con Andrés Manuel ha subido. Y hablando de deuda y que las finanzas todo va bien, nos van a dejar una deuda de más de 6 billones. Sí, 16 billones, pero solo 6 billones son de Andrés Manuel. Otra mentira donde no adquirieron deuda, pero sí la adquirieron. Esos datos están en la mesa. Y los datos de seguridad, ya habló Damián de los datos de salud que nos duelen a todas y a todos, pero los datos de seguridad nos afectan hoy más que nunca. 200,000 homicidios, 100,000 desaparecidos, 5,000 desplazados en Chiapas, sí, donde está el rancho de Andrés Manuel, donde se va a ir a la chingada, no lo dije yo, así se llama. Okay. Entonces invito a esos 5,000 desplazados a Chiapas que vayan a visitarlo y le pidan asilo, porque por lo menos en el sexenio no los protegió. Arturo, el tema de la salud es en todas las mesas de análisis una constante, digamos, de los puntos que se le podrían decir que ha quedado en deuda este gobierno. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, me gustaría, antes de entrar al tema de salud, nada más responderle. Cuando hablé del término del crecimiento del salario, fue de 150 pesos en términos reales. A todo dar, pero la canasta básica, considerando más la inflación. de 1,000 pesos. Fíjate, a mí, de veras, me da la impresión de que vivimos en una especie de amnesia absoluta política por parte de los compañeros del PRI la canasta básica? Y del PAN. Fíjate, ya no se acuerdan que fueron gobierno. Ya no se acuerdan que todo lo que dicen que no se hizo. Qué fácil es. No, güey, estás en el PRI. No, estás en el PRI. No, lo digo porque siempre usan ese y ya no se acuerdan, ¿no? Y ya no se acuerdan, ¿no? Y además, imagínate, son representantes de Alito Moreno, con todo lo que representa Alito Moreno, ¿no? Déjame darte un poquito de clases de historia. Y yo tampoco viví en esa época. Miguel de la Madrid. ¿No? Fue el creador, el que le entró a la venta más importante de empresas que pertenecían al patrimonio de nuestro país. Es cuando Andrés Manuel era militante después del PRI. de Miguel, ¿me vas a dejar hablar o no? Sí, es que nada más ¿Por qué no me dejas hablar? No, pues te voy a dejar. ¿Pero por qué no me dejas hablar? ¿Pero por qué no me dejas hablar? Esos datitos. Yo te dejé hablar, ¿sí Adelante, o no? Arturo. Es que es difícil, porque la compañera, cuando sabe que voy a entrarle al tema que más le va a doler, es cuando me interrumpe. Que me deje hablar. A ver, déjame hablar. A ver, vamos a continuar, porque si no el tiempo se nos va a ir yendo. Te voy a recordar un poquito de historia. Adelante, Arturo. Ustedes hicieron los peores gobiernos. ¿Ya se te olvidó acaso la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto? ¿Ya se te olvidó los pésimos resultados que entregaron en materia de seguridad? Porque Enrique Peña Nieto se la pasaba, y ya vivías tú, ¿no?, jugando golf en Punta Mita en vez de atender los temas más importantes de nuestro país. ¿Ya se te olvidó acaso este nuevo PRI que tiene en la cárcel a los exgobernadores, por ejemplo, de Quintana Roo, de Veracruz y de Chihuahua? ¿Ya se te olvidó también? De hecho, él fue ¿Ya el que se lo te metió. olvidó el escándalo de Pemex? Perdón, pero ustedes representan lo peor de la política. A mí no se me ha olvidado, son pero tampoco se me olvidan pero los además son 200,000 homicidios. Y porque este gobierno ha sido el más sangriento. A ver, vamos continuando, por favor. Hablas de la Casa Blanca, pero no se olvida la casa gigante del hijo de Andrés Manuel. Qué difícil es, Jackie, tener un debate contigo. No permites hablar. Yo te respeto. Arturo, a ver. Hay que respetarnos. Sí, estás sacando otros temas que no eran del debate. Damián, vamos contigo, adelante. Déjame regresarme. Yo de veras, con mucho respeto lo digo, pero a mí me gusta debatir ideas y me gusta debatir con objetividad. Reconozco ciertas cosas. Empecé así, adrede lo hago. Adrede empiezo reconociendo, porque de hecho me parece, déjame hacer una autocrítica para profundizar, que es parte del problema de la oposición. En mi caso, lo digo, yo se lo he dicho al PAN,
que no reconocemos propios errores en ocasiones y que no nos atrevemos a reconocer aciertos. Pero me parece que en esta mesa, quienes somos de oposición, estamos reconociendo avances. Nada más que al mismo tiempo, en los temas que están mal, pues lo decimos. Yo, por ejemplo, a ver, salud, para contestar tu tema. Y a mí el tema que me vayan preguntando, a ese me refiero. ¿Cómo voy a estar satisfecho con este gobierno si le entregaron el país con 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud, lo cual es muy criticable? Yo no estoy diciendo que era la maravilla. De entrada, anticipo, claro que había corrupción y ojalá y los metieran al bote, a todos los que se clavaron un peso, ¿no?, del pasado, pero luego los premiaron algunos con embajadas, cosa que ya no entiendo, pues, pero bueno, está bien. Pasaron de 20 millones a 50. Y este dato lo dice el Coneval, mismo órgano del cual sacamos el dato de que disminuyeron 5 millones la pobreza, y yo no tengo empacho en decir, es un instituto serio el Coneval, y sí disminuyeron la pobreza. ¿Por qué no pueden reconocer lo demás? De hecho, al mismo tiempo que bajó 5 millones la pobreza, subió 7 millones el número de personas que tienen al menos 3 carencias sociales. En salud, otra vez, hoy 1 de cada 4 niños no tiene completa, menor de 1 año, no tiene completa su vacunación, no se vale. 1 de cada 3. Hoy, el último dato, tomando el informe, fue de 4, pero aún así está mal, sí, pues, ¿no? O sea, todavía peor. 43 millones de mexicanos hubo consultas menos, de gente que necesitó consulta y en ese sexenio no encontró. 43 millones menos que el sexenio anterior. Hubo 800,000 muertos, 300,000 oficialmente reconocidos, 500,000 muertes que casualmente fueron superadas en el tiempo del COVID. Entonces yo volteo y digo, oye, no está bien. Hoy ponen sobre la mesa la propuesta de salud universal a favor. Yo lo dije desde que era senador. Yo voto a favor el día que quieran, decía. Pero lo que no se vale es haber tenido 6 años para cambiar la realidad de México. Sí. Y la verdad, en salud no solo no la cambiaron, sino lo empeoraron. Son datos duros. Lilia. Yo empezaría retomando, porque yo también creo que hay que debatir con seriedad, porque esto no puede ser un circo. Y yo retomaría haciendo una reflexión también. Ustedes gobernaron 12 años. Sí. Y nosotros reconocemos cuáles son los grandes pendientes que dejamos en este sexenio y que vamos definitivamente no solamente a retomar, sino que hay una estrategia seria. El tema de seguridad, el tema de salud, y hay que reconocer que es una de nuestras áreas de oportunidad. Pero también, y a mí me parece muy pobre el argumento de decir, bueno, pues subieron el salario mínimo, pero la vida ahora cuesta más. Yo recuerdo, yo fui diputada en el primer trienio de Peña Nieto, y yo recuerdo que el debate central era, bueno, fuimos diputados juntos. El debate central era que si subíamos el salario mínimo, subiría la inflación. Y lo desindexamos. Y lo desindexamos. Y en aquel entonces, nosotros hemos demostrado los últimos 6 años, no solamente que subir el salario mínimo genera una movilidad económica que es economía 1.01, sino que además este argumento de no siquiera reconocer que hemos dado una nueva calidad de vida a las personas, no solamente con los programas sociales que hoy son derechos sociales, que has metido al círculo económico a 35 millones de personas, eso no es pequeña cosa. Y también, y yo lo diría con mucha seriedad, no evadamos el tema de reconocer nuestros logros por otros pendientes. Las 40 horas, yo soy del Partido del Trabajo, nosotros fuimos los primeros que presentamos la iniciativa de las 40 horas, la primera que en campaña se pronunció en contra de las 40 horas y dijo que no era tiempo, fue Xóchitl Gálvez, candidata del PRI y del PAN. Y nosotros que hemos dicho, habrá tiempo para hacerlo, pero tratar de hacer un debate, bueno, pues con esta pobreza de argumentos me parece un poco triste. En el tema de salud, yo creo que en efecto tenemos un área de oportunidad, pero también hay que decir que hoy 24 estados han entrado al sistema IMSS Bienestar, que da toda una posibilidad de acceso a la salud universal, que es otro de los temas que vamos a abordar en esta Cámara de Diputados con esta mayoría calificada. Que ahí también se les podría refutar que un gran error, al menos así se percibe desde el momento de crear algo y luego eliminarlo, es lo del INSABI, y haberlo pasado al sistema de salud del INSABI. Pero digamos que reconocemos que fue un error, y digo en un supongamos, inmediatamente se toman cartas en el asunto y en el mismo sexenio no solamente rehacemos la política de salud, sino que estamos incluyendo a 35 millones de familias en este país a este sistema de IMSS Bienestar. Adelante, Jackie. Y es que todo suena bien bonito, pero 55 millones de recetas no han sido surtidas. 500,000 de personas no tuvieron acceso a una operación que necesitaban. Y lo de las 40 horas, digo diputada porque fue mi compañera también diputada,
está todo dar y de verdad, y lo hemos Soy dicho. diputada todavía. Por eso lo sé, pero también de costumbre, ya sabes. En fin. Lo hemos dicho, el PRI lo ha dicho, votémoslo, así como votaron express todo, que la militarización, que el Poder Judicial, vamos por las 40 horas. Diputada, vamos a acompañarle al PRI. Vamos por las 40 Pero, horas. exacto, tienen todo. ¿No? Es más, ni siquiera necesitan a la oposición. ¿Por qué no van y lo votan? Los derechos, el tema de la decisión de las mujeres, cosa que el partido de izquierda ha prometido, no lo han hecho constitucional. Porque el PRI en la mesa de equidad sustantiva no lo hicieron yo votar. estaba ahí, ¿no? De yo hecho, también estaba ahí. Por favor, yo y soy de las que he Marcela impulsado Guerra, ese que era tema. presidenta de la Ese comisión, tema, pero no mira, quisieron ir por el X derecho a el decidir. pasado. Tienen ahorita todo. Lo tenemos. No tienen pretexto para no hacerlo. 40 horas. 40 horas para las y los trabajadores de este país. Y finalizamos con una pregunta y les pido que sean concretos. ¿Se logró la cuarta transformación, Arturo? Hay que consolidarla, hay que profundizarla. Para eso llega la doctora Claudia Sheinbaum. Llega con un proyecto de nación que no tuvo la oposición, que se creó a partir de diálogos por la transformación que coordinó el doctor Juan Ramón de la Fuente. Ahí logramos tener a gente de primer nivel en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito académico, en el ámbito empresarial. Y hoy tenemos un plan de gobierno, un proyecto de gobierno que tiene 100 puntos en una estructura general, que está acompañado de 20 reformas constitucionales, de las cuales ya nos llevamos 3 a la Cámara de Diputados y vamos a aprobar próximamente otras más. Y sí, sin duda, el segundo piso de la transformación, la consolidación de la transformación, llega sin duda en el ejercicio de la primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Damián. Yo definitivamente creo que no. Reconozco en Andrés Manuel López Obrador un liderazgo político no antes visto en la historia moderna en México. Tanto que está acabando con una popularidad muy importante. Tampoco, o sea, digamos 68%, Felipe acabó en 61%, Fox acabó en 60%, pero sí creo que es querido, él en lo particular. Yo he estudiado mucho su caso, creo que cambió la manera de comunicarse, ¿no? Como se comunica de manera muy directa, y eso sin duda se lo concedo como tal. Creo que tiene que ver con atributos personales de él, que la gente lo ubica como alguien perseverante, como alguien que quiso quebrar, digamos, el sistema. Pero yo sí le tengo un reclamo como alguien que no votó por él, nunca, de hecho competimos, yo era dirigente cuando él compitió, pero cuando ganó yo dije, pues caray, hombre, ponte a ayudar, Damián, pues igual se necesitaba un cambio así. Y creo que sí cambió algunas cosas marcadamente la política social, pero en los otros rubros no. Y yo me refiero a los que dije, o sea, en salud estamos peor que antes, la verdad. Y mira que no era algo para celebrar antes, pero estamos, en educación me duele porque es el futuro, estás hipotecando el futuro de los niños y las niñas y adolescentes, y no estamos al nivel que deberíamos. En materia de corrupción se dice mucho, pero siguen los escándalos y no pasa nada, pues hasta premios se dan. Entonces, pero principalmente lo que creo que ha hecho mucho daño es esta polarización. Usar su poder de comunicación para dividir entre buenos y malos. Mi mensaje sería, no hay tal, todos somos mexicanos, nos tenemos que escuchar, encontrar puntos de encuentro y tratar de construir un mejor futuro. Yo espero que la doctora Sheinbaum, con el apoyo popular que tuvo, ponga su propio sello y particularmente que sepa sumar en lugar de restar. Me parece engreído el autonombre de cuarta transformación que se pusieron. Imagínate decir, no, pues es que está la independencia, la reforma, la revolución, y estoy yo diría, bájale 2 rayitas, hombre. Que la historia diga. Ya la historia bueno, va a yo decir. diría que sí, y yo no creo que es pretencioso, y lo digo respetuosa y cariñosamente No, para Damián. mi respeto para ti. Quien piensa que es engreído es porque no ha seguido la lucha de Andrés Manuel. Recordemos el éxodo por la democracia, y creo que esta lucha es finalmente la aspiración que tenemos mucha gente que hemos estado en la izquierda, en el progresismo. Yo nací, crecí en el progresismo. De que podamos hacer esta revolución de las conciencias. No es un eslogan, es decir, cómo cambiamos la forma de pensar de la gente y cómo cambiamos la forma de actuar de la gente. Entonces yo creo que sí hicimos, al menos pusimos los cimientos de la cuarta transformación, y diré por qué. Primero, cambiamos la forma de hacer política. Hoy los políticos no son una clase privilegiada que está por encima de la gente. Hemos cambiado la relación entre el poder y la gente, iniciamos un proceso de la redistribución de la riqueza, y finalmente le cambiamos la vida y le devolvimos la ciudadanía a jóvenes, a adultos mayores, a mujeres y a mucha gente que estaban olvidados del sistema. Yo creo que hemos puesto los cimientos para que ahora entremos a temas que yo coincido con Damián. ¿Qué pasa? La doctora ha nombrado la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y vamos a tener un gran énfasis en salud, en educación y en seguridad. Jackie, breve, por favor. Es que ya me dejaron muy poquito.
En fin, los líderes son efímeros. Lo que es para siempre es la patria. Y unos buenos cimientos de cualquier gobierno hubiera sido apostarle a la infancia, porque ahí está realmente el cambio de un país. Y hoy, en este gobierno, solo vimos 1 de cada 3 niños sin vacunas, o los 3,000 niños fallecidos porque no les quisieron dar las quimioterapias, o el 1.5 millones de niñas y niños que no tuvieron acceso ya a la educación. En fin, lo que hoy... Ojalá se pudra en la cárcel, fíjate, y Adelante, en el infierno. concluyamos, por favor, Jackie. Pero estoy hablando que también de los que están haciendo omisos en este gobierno, se vayan también junto con él al infierno por no darle 3,000 tratamientos de cáncer a los niños de este país. Con todos los priistas. A ver, con todos los corruptos que se han ido con ustedes. En fin, lo vuelvo a repetir. La patria es para siempre. Los líderes son efímeros. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? Pues bien, Pedro, te diría que bien. Estamos cerrando septiembre, francamente, con muy buenos números, sobre todo para los inversionistas, tanto aquellos que invirtieron en pesos en fondos mexicanos, tuvieron magníficos rendimientos, lo mismo los que invirtieron en México en dólares en fondos seguros, y también los que se atrevieron a tomar posiciones de riesgo, más que nada en portafolios internacionales. La verdad que ha sido un muy buen año en todos los sentidos para estos. Lástima que en la parte económica en México, pues no vayamos bien. Hemos tenido el peor sexenio de crecimiento en los últimos 30. Ahí no hay nada que presumir. Y yo tengo puestas mis esperanzas en ver un cambio radical en ese sentido, con políticas públicas que impulsen a la economía mexicana que mucho lo necesita. Pero bueno, los mercados hoy en septiembre están cerrando francamente bien. El Nasdaq y el Standard & Poor's en récords históricos. El Nasdaq también con un rendimiento extraordinario. Lo malo es la Bolsa Mexicana de Valores, que en todo el año trae una pérdida, el IPC, que ya llega a niveles del 9% y que no es más que el reflejo de lo que está sucediendo en la economía mexicana en la parte de riesgos, en la parte de bolsa, no así en la parte de renta fija, donde los resultados han sido magníficos. ¿Qué esperamos esta semana? Bueno, es la semana del empleo. Yo creo que va a ser muy determinante qué es lo que vemos en la economía norteamericana, que en su globalización impulsa a las demás, y vamos a ver cuál fue la creación de empleos en el mes de septiembre. Tendremos datos parciales miércoles, jueves y viernes. El definitivo será el viernes, cuando tengamos el dato de la nómina no agrícola. La perspectiva de los mercados internacionales sigue siendo optimista. Sin embargo, hay problemas graves en el panorama. El más importante es el conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano, que puede seguir creciendo, y esto puede ser una mala noticia para todo el mundo y para todos los mercados. Sin embargo, bueno, esperemos que eso no suceda, y estaremos informando aquí qué es lo que pasa. Así es, gracias, don Manuel, que tenga una excelente noche. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Saludos a la audiencia. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.